Ok, ¿cuántos les gusta ir al cine? Hay una película que se acaba de estrenar apenas este jueves, bueno, el viernes, fue la primera vez, que se llama Muéstrame al Padre. Es una película recomendada, yo no la he visto, pero está muy recomendada. Estuve preguntando, es una película de canción. Si alguien ha tenido la oportunidad ya de ir del viernes ahorita, ya la hermana, ¿sí la recomienda? Ok, se llama Muéstranos al Padre. Daniel, tú también fuiste. Entonces les recomiendo ampliamente saliendo este día, mañana, porque si no hay suficiente ventas, pues así son los cines, la van a quitar este jueves. Entonces hay que asistir para que la dejen otra semana más. Entonces los cines así trabajan, lo dejan una semana, hacen la prueba, si no, pues la quitan y ya no la vamos a poder ver hasta que después la tengas que rentar o comprar aparte. Así que te recomiendo ampliamente, pues está en Cinépolis y si mal no recuerdo los horarios 5:30 y como 10, 11 de la noche, algo así, ¿verdad? Entonces vamos para ir a ver esta película, te recomiendo pues muchísimo. Ok, gracias pues por cada uno de ustedes. Créeme que amo esta iglesia, amo a cada uno de ustedes, cada uno de los que están aquí presentes, y Dios me ha dado un corazón, un amor especial para cada uno de ustedes, pero pues Dios nos ama mucho más, amén. Dios nos ama mucho, Dios tiene un propósito para nuestras vidas y Dios quiere que nosotros vayamos creciendo cada día en fe, amén, que nosotros vayamos cada día conociéndole más. Y hoy pues vamos a estar hablando acerca de un personaje. Hoy iniciamos esta nueva serie, personas ordinarias. ¿Cuántas personas ordinarias hay aquí? Somos personas ordinarias con un Dios extraordinario, y vamos a estar viendo de aquí hasta diciembre diferentes personajes. Hoy vamos a ver un gran hombre que se llamaba Abraham y vamos a estar aprendiendo a través de ellos cómo personas ordinarias, con sus errores, con sus defectos, pero permitieron ser usados por Dios, cómo Dios los usó en diferentes maneras, cómo podemos aprender acerca de ellos. Y así que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios quiere mostrarnos tantísimas cosas a través de estos personajes, y hoy vamos a aprender acerca de Abraham. ¿Cuántos están listos para aprender acerca de Abraham? Un gran hombre pues de la fe. Dios puede hablar a tu vida acerca de la fe. Bueno, dicen, pues la fe es lo más sencillo, lo más común, pero créame, una palabra de 2 letras, pero muchas veces difícil de creer cuando Dios habla a nuestras vidas. Y hoy vamos a aprender precisamente cómo creerle a Dios. ¿Cómo está tu fe? Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? Yo quiero decirte, tenemos un Dios grande y necesitamos tener una fe grande. Me voy a permitir leer algo. Normalmente no lo hago así. No sé si me van a ayudar en las pantallas. Si tienes tu Biblia, voy a leer todo el capítulo 4 de Romanos. Entonces me va a tomar unos dos minutos, quizás un poco menos, pero voy a leer todo, y de aquí ya no vamos a ver muchos versos, excepto 2 o 3 al final. Así que préstame atención. Si tienes tu Biblia, te invito también. Romanos capítulo 4 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también
para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o por su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, de aquí vamos a basar pues toda nuestra clase el día de hoy. Este gran hombre, Abraham, tantas cosas que podemos ver, por eso dije, bueno, leemos un pasaje que resume algunas cosas, quizás las pudiste comprender, algunas cosas quizás no las comprendamos del todo, pero Dios quiere hablarnos a través de este pasaje, a través de la vida de Abraham. Las promesas de Dios hechas a Abraham son para todos nosotros. Dios hizo promesas a Abraham, pero fueron heredadas a nosotros también, no solamente pues para un pueblo que es conocido como el pueblo de Israel, son para todos nosotros. Ahora nosotros también somos israelitas, así dice la Biblia, por medio de la fe de Abraham. Somos pues también sus descendientes en la fe, hijos de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Cuántos habían escuchado esto? Abraham es el padre de la fe, y vamos a ver precisamente por qué es conocido como el padre de la fe hasta el día de hoy y mañana. Siempre pues vamos a seguir conociendo a Abraham como el padre de la fe. Se siguen cumpliendo esas promesas. Abraham creyó firmemente las promesas de Dios hasta el día en que murió, y aún hoy seguimos siendo parte de esa promesa hecha por Dios a Abraham hace cientos y cientos de años. Hoy, el día de hoy, se sigue cumpliendo la promesa. Entonces, por eso es conocido como el padre de la fe, y murió sin ver todo lo que Dios le había prometido. O sea,
todavía se siguen cumpliendo esas promesas. Es el único personaje que podemos encontrar en la Biblia que se dice que es amigo de Dios. Es el único personaje que podemos ver que la misma Biblia en el libro de Santiago dice de Abraham, el amigo de Dios. ¿Cuántos les gustaría ser amigos de Dios? Los amigos, pues tenemos confianza, tenemos amistad y todo, y a veces confiamos más incluso en los amigos que en los propios padres. En ciertas etapas, pero la amistad es bonita porque podemos tener esa confianza. Qué bonito sería considerarnos o que Dios nos considere sus amigos. Ok, vamos a hablar un poquito, voy a ir viendo hacia algunos puntos acerca de la vida de Abraham. Su familia, primero, Abraham era descendiente de Sem. Sem era uno de los hijos de Noé. Después del diluvio, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Abraham venía pues de la línea de Sem. Su nombre original era Abram, así sin más letras, que significaba padre, ¿sí? Resumidamente, tenía 2 hermanos, uno se llamaba Nacor, otro se llamaba Harán, pero resulta que Harán muere muy joven y tenía un hijo, ese hermano Harán, y Abraham adopta, por así decirlo, a Lot, que era su sobrino, y conviven pues por toda la vida. Abraham era como su propio hijo porque Abraham no tenía hijos. Ahorita vamos para allá. Algo pues yo creo que vio Dios en Abraham, que lo invita a salir de su casa a una tierra que no conocía, y le dice, hay una frase, vamos a verla, dice: vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y luego también le dice: y haré de ti una nación que grande, y serán benditas en ti, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Familia Sáenz, cada familia de nosotros, no quiero omitir a nadie, ¿verdad? Cada familia de nosotros fuimos benditas por medio de Abraham por la fe. Entonces tenemos que creer nosotros en la fe de Abraham, en Dios, para nosotros ser parte de ese pueblo. Bueno, Dios le dice frases como estas, entre otras muchas cosas. Pero olvidé mencionar que Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló a él y a su esposa. Ya tenía 75, ya a los 75 pues probablemente dice, bueno, pues ya unos años más, pues voy a vivir aquí en mi casa, la misma casita, y pues ya no piensas pues en comprar cosas, en hacer viajes, sueños. Pero Dios le habla y le dice: hey, vete de tu tierra y tu parentela. Era algo nada común. Sara, su esposa, Saraí era aquí, tenía 65 años. O sea, ya 65, 75 años, pocos de nosotros o pocas personas aquí tendrían más de 70 años. Pienso otra cosa que yo creo también, que era una persona que pudiera andar algo triste, algo pensativo, pues no tenía hijos y se llamaba padre o padre del pueblo, es otra significado también. Imagínate el bullying, que hoy se le llama bullying, ¿verdad? La burla que harían en su infancia, en su juventud más grande. Hey, mira, ahí viene tu papá, ¿verdad? Pero no tiene ni un solo hijo. O sea, ¿cómo se llama? No, pues se llama Abraham, o sea, padre, pero no tiene ni hijos. Entonces imagínate la burla, la risa que hacían a sus espaldas. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Y luego le dice una frase: mira las estrellas, Abraham, así será tu descendencia. Y luego le pregunta: ¿puedes contar la arena del mar? Así será tu descendencia. Y Abraham caminaba por la arena, caminaba quizás por el campo, por el bosque, volteaba a ver las estrellas y decía: ¿hasta cuándo, Dios? 75, 76, 77, 78 y nada. Todo este tiempo Abraham pensaría:
pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a ser padre de una descendencia como las estrellas, como la arena, si no tengo ni un solo hijo? Bueno, en otra ocasión, todo esto podemos verlo ahí en Génesis capítulos 12, 13, 14 por ahí, pero estoy haciendo como un resumen para no estar leyendo tanto, por eso leímos eso. Pero Dios decide hacer un pacto. Quiero enfocarme aquí. Dios hace un pacto que pocas veces haría con alguien más, ¿sí? Hay dos tipos de pactos. Quiero que me pongan ahí en las pantallas. Un pacto se le conoce como condicional y otro tipo de pacto que es incondicional, ¿sí? El pacto condicional es un acuerdo obligatorio para ambas partes en su cumplimiento. Es como un pacto que hacemos tú y yo y decimos, oye, pues yo te vendo mi carro, o yo te vendo tal mueble, o hacemos tal compromiso. Ya hoy en día no, pues papelito habla, ¿verdad? Pero antes eran pactos, eran como nuestros papás, abuelos, que hacían un pacto de palabra y nada podía destruir eso. Hoy en día es más común que la gente no cumpla su compromiso, su pacto. Era un pacto pues condicional. Ambos se comprometían a cumplir ciertas condiciones. Si alguna de estas partes no cumple con sus responsabilidades, el pacto se rompe y ninguna de las partes tiene que cumplir las expectativas del pacto. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer César tiene frijol pinto y yo tengo frijol negro o frijol bayo y no sé, otros nombres de frijol, ¿sí? Hacemos un pacto, César y yo, y revolvemos pues los frijoles y decimos, este es nuestro pacto. Hay una bolsa solo con frijol de ambas partes. Y si César se enoja conmigo, porque pues yo soy hombre de palabra, y dice César, ya no quiero hacer pacto contigo, José Luis. Ok, pues toma tus frijoles, ¿cuál quieres? ¿Los bayos o los negros? Los bayos, ¿verdad? Y yo me quedo con mi negrito. Yo tengo que sacar todos los frijoles negritos míos y él tiene que sacar los suyos, y aquí se pinta una raya y cada quien para su casa. Ya rompemos bueno, hay un pacto quizás un poco más difícil, ¿verdad? Granitos de arena de cierto color y yo pongo de otro color, y para separarlo pues igual tendría que tomar cada quien sus granitos. Había muchos tipos de pactos de estos en el cuales era condicional, sí podría separarse y teníamos que cumplir ciertas obligaciones, ciertas condiciones, pero era hasta cierto punto separable. La diferencia del pacto incondicional es un pacto entre dos partes igual, pero solamente una de ellas tenía que hacer algo. No se requiere nada de la otra parte, solamente una de las partes tenía toda la responsabilidad, toda la obligación. Para este tipo de pacto, Dios le pide, todo esto lo podemos ver ahí en Génesis, traer 3 animales, ¿sí? Y 2 aves para hacer dicho pacto. Este se le conoce como un pacto de sangre. En este tipo de pacto los tenían que partir a la mitad, exactamente los animales a la mitad, abrirlos en un pasaje, en un camino, partirlos a la mitad, y dice que Dios después se pasea por entre los 2 animales y era un pacto de sangre. Por eso es que se conocía un pacto incondicional de parte de Dios con Abraham, porque para que se rompiera ese pacto tenían que unirse nuevamente los animales y volver a volar, volver a caminar, y cosa que Abraham no podía hacer. Dios lo podía hacer, pero Abraham no lo podía hacer. Incluso en esta ocasión tuvo que dormir Abraham, porque Abraham andaba espantando ahí las aves que querían acercarse a los animales, y Dios le dijo, no, Abraham como que no entiende, le puso un sueño profundo, lo durmió, algo parecido a lo que hizo con Adán. Y bueno, solo Dios tenía la responsabilidad en este pacto. Para romper dicho pacto pues se tenían que unir de nuevo las partes, y Abraham pues no lo podía hacer. El pacto de Dios incluía las promesas
de tierra. O sea, Dios le prometió una herencia. Dijo, esta tierra que está aquí, esta tierra te pertenece. Había otra promesa también de descendencia. Lo leímos ahorita, vimos unas frases que le prometió muchos hijos. Acuérdense que Abraham ya tenía más de 75 años y le prometió bendición a todas las familias de la tierra. Ok, vamos avanzando. Abraham todavía no le caía el 20 y accede a la petición de su esposa Sarai, se llama todavía aquí, y le dice, oye, pues yo no puedo darte hijos, ¿por qué no tomas a mi sierva Agar? Y le dice, pues ten un hijo con ella y yo lo voy a criar. Inocentemente pensaba su esposa Sarai que así se haría. Ya habían pasado otros 10 años, o sea, Abraham para este entonces ya tendría 85, Sara 65, y tampoco te mencioné que Sarai era estéril, más difícil todavía. Pasan todavía otros 14 años, o sea, sí tiene el hijo con esta sierva Agar, que sabemos que se llamó Ismael, pero pasan todavía otros 14 años más. Ya Abraham tendría 99 años y nada, diga conmigo, y nada. O sea, nada, no tenía un solo hijo. Pareciera pues que Dios se burla cuando le dice, oye, por cierto, ya no te vas a llamar Abraham, te has llamado por 99 años Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, o sea, te vas a llamar padre de muchas gentes. Y Abraham dice, pero ¿cómo si no tengo ni un solo hijo? Los únicos hijos que le dice, discute con Dios, porque Abraham es de los pocos que no pelea con Dios, discute con Dios y dice, oye Dios, nomás que se te olvidó que el único hijo que tengo pues es hijo de mi sierva, él es el que me va a dar el hijo. Dios, no, yo te hice una promesa y yo la voy a cumplir. Acuérdate el pacto que hicimos años atrás, un pacto de sangre. Ok, y Sarai, que significaba princesa, ahora se va a llamar Sara. Ahí es como conocemos pues a Abraham y a Sara, se va a llamar Sara. O sea, pocas palabras, mismo significado, pero como ahora va a ser la señora princesa, ¿verdad? O sea, va a ser señora. ¿Sabes que hay personas, mujeres pues que ya pueden tener 30, 40, 50, oiga señora, no, señorita por favor? O sea, eso significa que no ha tenido hijos, ¿verdad? Ay, pues perdón, ¿verdad? Disculpe. Así Sara era pues todavía señorita y le dijo, no, ya no va a ser señorita, ahora va a ser señora o de alto rango. Y tendría pues un hijo, que ya sabemos la historia, que se llamó como Isaac, que significaba risa. Ahorita vamos a ver también un poquito más de eso. Seguimos avanzando. Literalmente dice la Biblia que Abraham se ríe y le dice hacia Dios, ¿a hombre de casi 100 años le nacerá un hijo? Era una pregunta algo lógica. Y Sara de 90, aparte, acuérdate que ha sido estéril toda su vida. Dios, creo que andas fuera con tus tiempos. Yo tengo 99 años, mi esposa tiene 89, es estéril. O sea, ¿acaso vamos a tener un hijo? Abraham se discute, ríe con Dios. Bueno, dentro de eso Abraham sigue regándola, miente incluso acerca de su esposa Sara y dice que era su hermana en alguna ocasión, que van con un rey de Abimelech, y sí era en realidad su hermana, pero era su media hermana, pero era su esposa. O sea, dice que era hija del mismo padre pero de diferente madre, se permitía, vamos a decir, en ese tiempo. Pero Dios sigue confiando en la promesa y sigue creyendo a Abraham. Fíjate cómo Dios cree en nosotros por su anteconocimiento. Tú y yo podemos juzgar y decimos, hey, no, a tal persona ya no le hablen porque esa persona es esto, esto y esto. En el rancho mi papá, me acuerdo que decían que al que mata a un perro le ponen, ¿cómo mamá? Mataperros, ¿verdad? Y así, o sea, el que hace tal cosa ya queda estigmatizado.
y tú y yo quizás hemos sido estigmatizados aún por nuestra propia familia, pero Dios sigue creyendo en nosotros. Yo quiero, mi fin es que cada uno de los que estamos aquí, si tú estás ahí en tu casa, tú creas que Dios tiene fe en ti, que Dios cree en ti, que tú eres un hombre, una mujer de fe, que Dios quiere que tú sigas creciendo. Dios sigue creyendo en ti, a pesar de que muchas veces quizás le hemos fallado. Nuevamente le dice a través de unos varones, unos ángeles, y le preguntan a Abraham, le dice: ¿hay cosa difícil para Dios? Pregúntale a la persona que está ahí a tu lado: ¿hay cosa difícil para Dios? Y dile: pues no, que yo sepa, no hay cosa difícil para. ¿Y por qué es que a veces no creemos? Digo, a veces creemos más en una oferta de 4 llantas y pague 3, y tú vas muy confiado. Dice: oye, aquí dice que me voy a llevar 4 llantas y pague 3, y tú hasta peleas por eso. Pero leemos en la Biblia una promesa y decimos: bueno, pues sí dice, pero pues es que ¿cómo? Tengo 99 años, ¿cómo va a ser posible? Tenemos que creerle a Dios. Eso es lo que en esta mañana tenemos que aprender. Vamos a creer las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Yo te pregunto, hasta el día de hoy, ¿hay alguna cosa difícil para Dios que no pueda hacer en tu vida? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios que diga: híjole, ahora sí me la pusieron difícil? ¿Cómo voy a cumplir esto? ¿Cómo voy a pagar esa deuda tan grande que tiene este hijo mío? ¿Cómo voy a sanar esa enfermedad? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? No, Dios no tiene problemas con eso. No le preocupa algunos miles que tú le debas a la tienda. No le preocupa esa enfermedad que tú tienes, que los médicos te han dicho: usted le queda tanto tiempo de vida. Dios no está preocupado por eso. Dios tiene una respuesta para ti y para mí. No hay cosa difícil, porque Abraham creyó, leímos ahorita, que en esperanza, dígame conmigo, contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Eso significa que tú casi estás a punto de perder esa esperanza, y Dios dice: tú cree esperanza contra esperanza. Eso que piensas que ya está en el suelo, que está perdido, Dios te dice: todavía hay algo que rescatar. Ahora imagina, pues ya Abraham ya tiene su hijo, se llamaba Isaac, dijimos. Imagina la gran sonrisa y orgullo de un papá de 100 años jugando con su hijo de unos meses, de unos 2-3 años, en el columpio de la colonia con su hijo Isaac. Mira, ahí está el abuelito. No, soy el papá. ¿Cómo? Pero no, no, soy su papá. ¿Qué dirían ahora esos amigos que tanto se burlaban en la escuela, en la primaria, de este Abraham? Mientras ellos tenían sus nietos, sus bisnietos, Abraham apenas tenía un hijo. Todo sería gozo y felicidad, pero ahora Dios le pide que lo ofrezca en un sacrificio. Sigue la historia. Recuerda que era su único hijo. Tenía otro hijo con la sierva, pero ese era el hijo. Se les conoce como el hijo de la promesa. Yo siempre había pensado que este Isaac tendría algunos años, un niño, cuando le pide a Dios que lo vaya a ofrecer en sacrificio. Pero estuve investigando, no, aproximadamente se cree que tendría entre 25 y 35 años cuando Dios le pide que dé en sacrificio a su hijo Isaac. O sea, no era un niño, sino él dice: el muchacho y yo. Y por los años se cree que aproximadamente tenía 25 hasta 35 años. Y le dice a Sara, su esposa, otra frase que no sé si tengamos por ahí. Dice: yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Wow, que esa es la fe de Abraham. Ya con 125 o 135 años, y Abraham le dice: voy con el muchacho, vamos a adorar y vamos a volver. Cuando Dios le había dicho: oye, ofréceme en sacrificio a tu hijo. Todos piensan, y yo creo que tú y yo también, que Abraham creía que aún que muriera, Dios lo iba
a resucitar. Abraham dice que salió muy de mañana al otro día, no se dio oportunidad ni un instante para dudar, yo creo que la noche la durmió rápidamente, se levanta muy temprano y sale con el muchacho, carga la leña, se van. Ante las preguntas de Isaac de tener la leña, pero no hay un cordero para el sacrificio, ¿qué le dice a Abraham? Dios proveerá. Yo te digo en este día, Dios proveerá para ti. Si tú sigues creyendo en las promesas, Dios proveerá. Lo que pasa es que a veces nosotros dudamos. Sabemos el final de esta historia, Dios lo detiene, le dice que no le haga nada a Isaac y por ahí está un cordero, ¿cómo se dice? Bueno, entre sus cuernos, atado por ahí en unas plantas, y ese lo ofrecen en sacrificio. Ok, ya terminado más o menos la historia. Ahorita vamos a dar otros detallitos para terminar. Vamos a hablar un momento acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible, diga, imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú estás ciertísimamente seguro? A veces estamos más seguros de que vamos a vivir el día de mañana y no creemos tanto en Dios. Tú y yo no tenemos la seguridad de que vamos a estar el día de mañana. Solamente nuestra vida está en las manos de Dios. Necesitamos pues esa fe de Abraham, que todo lo cree, que todo lo espera. Es necesario acercarnos a Dios con fe. Dice, pero pida con fe, ¿cómo? No dudando nada, dice el libro de Santiago. Varias ocasiones, incluso Jesús acusa a sus discípulos de les dice, oh hombres de poca fe. Y necesitamos pues tener más fe en Dios. Con la fe, fíjate, con la fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente para mover una montaña. Jesús les dice en una ocasión, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú dirías esa montaña, muévete y échate al mar. Esa es suficiente nuestra fe. Así debe ser mínimo pues nuestra fe, tan pequeña como un grano de mostaza. Pero hay un paso muy pequeño entre creer y creer que sí creemos. Yo puedo decir que sí creo, pero yo tengo que creer que sí creo, no solamente decir, no es una frase que yo pueda repetir 10 veces, 100 veces y decir sí creo, sí creo, sí creo. No se trata de eso, tengo que convencerme a mí mismo de que yo creo. Yo te invito a que tú creas primeramente en ti mismo. Digo, no lo estoy hablando en un sentido psicológico, en un sentido de que tú creas lo que tú vas a confesar, lo que tú vas a creerle a Dios. Te arriesgues. ¿Tú crees que Abraham no se arriesgaba cuando llevaba a su hijo? ¿Tú crees que Abraham no se arriesgó cuando le cree a Dios y se va a una tierra que no sabía? Es como si Dios te dice, oye, a ver, salte de Durango y vete a otra ciudad que yo te voy a mostrar. Híjole, diríamos, pues Querétaro o Puebla o San Luis o donde, Dios, pues nomás no me lleves a Sinaloa, ¿verdad? O no me lleves a tal parte. No podemos escoger, ¿verdad? Vete. No, es que te vas a ir a otro país. Ay, pues menos, ¿no? En inglés hablo, ¿verdad? O muy mucho, o 2, 3 palabras, ¿verdad? Pero bueno, así le creyó pues Abraham a Dios. La fe, dice Romanos también, que viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Se dice que hay más de 3,000 promesas, aproximadamente 3,565 promesas para ti y para mí. O sea, tenemos aproximadamente 100 promesas diarias cada año. ¿Sí estoy bien? Sí, ¿verdad? Aproximadamente 3,500. Bueno, 3,500 promesas en la Biblia.
Jesús, vamos a leer Marcos 9:23, vamos ya cerrando. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree que todo le es posible. Si puedes creer, yo te hago esa pregunta, o hazte a ti la pregunta: ¿puedes? O sea, ¿puedo creer? Dice: al que cree, todo le es posible. Solamente es que tú puedas. Y otra vez vuelvo, no se trata de que tú digas: yo puedo. Se trata de una cuestión de fe, de que tú digas: ok, Señor, yo creo en ti, yo puedo en ti, Señor, yo quiero creer en ti. Marcos un poquito más, 10:26 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Diga conmigo: todas las cosas son posibles para Dios. Voy a invitar a los músicos y quiero darte otros puntitos nada más. La Biblia dice que debemos andar por fe y no por vista. Amén. No, eso quiere decir que no vamos a andar nosotros caminando según nuestra propia vista, sino caminando por fe. Al que cree, dice que aunque esté muerto, vivirá. Vamos al ejemplo de Abraham, casi muerto, y tuvo un hijo en su vejez. Veamos el ejemplo de Pedro, cuando le pide a Jesús: hey, Señor, yo quiero caminar sobre el agua igual que tú. En ese momento tuvo un lapso de fe Pedro, y caminó por fe en el mar. Era imposible humanamente caminar sobre el agua, mas Pedro tuvo ese instante de fe, pero luego dudó en sí mismo, así como tú y yo dudamos muchas veces de lo que Dios puede hacer en nosotros y vemos a nuestro alrededor. Consideremos pues la vida de Abraham como un ejemplo de fe en nuestra propia vida, en nuestro diario caminar. Voy a darte, para terminar, 3 puntos mientras se van preparando los músicos. 3 puntos que nosotros podemos tomar de la fe de Abraham. Abraham, primeramente, di conmigo, obedeció. Obedeció sin preguntar nada a pesar de su avanzada edad. O sea, él simplemente obedeció. Vete de tu tierra, haz este sacrificio, habla con tal persona. ¿Qué pretextos tienes para no obedecer a Dios? Yo te invito, hay que obedecer a Dios. Dejó la comodidad de su casa para ir a un lugar extranjero, obedeció. ¿Cuáles son las comodidades que necesitas dejar a un lado para ir a la tierra que Dios te mostrará? Si es un nuevo trabajo, si es un nuevo lugar, si es un lugar que no has pisado antes en cuanto a tu fe, en sanar alguna enfermedad, tú necesitas creer en Dios. Tu corta o tu avanzada edad no tiene que ser un impedimento para creerle a Dios. Punto número 2, Abraham permanece fiel a Dios, aún en medio de gente incrédula a su alrededor. Mira, no te hablé mucho de la historia, pero primeramente Sara, su esposa, se ríe de la promesa de tener un hijo. Su sobrino Lot le salió también tremendillo, ¿verdad? Pero Abraham lucha para liberar a Lot, porque cuando se tienen que separar, y le dice: pues tú escoge, Lot. Y Lot vio pues las tierras más verdes, los valles más bonitos, y dijo: pues yo por acá. Y Abraham se tuvo que ir por el otro lado. Y bueno, Lot se fue acercando hasta una ciudad que se llama Sodoma y Gomorra. Sabemos pues lo que pasó ahí. Y Abraham lucha pues por Lot para liberarlo, después que lo había tomado otro pueblo antes de esto. Probablemente aún sus amigos de Abraham se reían de sus locuras. Al fin, uno de sus siervos es enviado a casa de Labán, su propio hermano, para buscar esposa para su hijo Isaac. Y aprendió el siervo de la fe de Abraham y actúa en fe, pidiendo la guianza de Dios para la elección. Isaac escoge pues a un familiar que vendría siendo su sobrina,
Y punto número 3, Abraham también creyó cada promesa de Dios. Y dice, y le fue contado por justicia. O sea, su fe le fue contado por justicia. Creyó aún en lo que era imposible, su edad, la esterilidad de su esposa. Creyó que sus hijos serían como las estrellas. Murió teniendo pues ese solo hijo de la promesa. Y después tiene otros que nada tenían que ver tampoco con la promesa. Sabía que Dios no le fallaría cuando Dios le pide sacrificar a Isaac, porque él creyó firmemente en Dios. Hay cosas imposibles para ti el día de hoy. Dios puede hacerlas para ti si tú crees. Mira, Abraham fue un hombre ordinario, como tú y como yo. Tuvo errores cuando negó que Sara fuera su esposa, cuando no siguió insistiendo para que Sodoma y Gomorra fuera destruida. 50, Señor, 30, 20, 10, todavía no le siguió y Sodoma y Gomorra fue destruida. Cuando se ríe junto con Sara, su esposa, acerca de la promesa de esos varones, de que tendría un hijo, le dijo, ja, 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 poco un hombre de casi 100 años, y se dice a sí mismo, ya casi muerto, tendrá un hijo. Quizás muchos más como tú y como yo errores. Un hombre ordinario, pero tenía un Dios extraordinario. Un hombre ordinario, pero tenía un Dios extraordinario. Tú y yo quizás podemos ser personas ordinarias, pero tenemos un Dios extraordinario. Tú dite a ti mismo, Dios, tú me has hecho una persona ordinaria, pero yo te tengo a ti, Dios, un Dios extraordinario. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde y vamos a orar y vamos a cantarle a Dios? Dile, Dios, gracias porque tú has prometido para mí tantas cosas. Y tú puedes pedirle, tú puedes decirle, Dios, hoy tengo mi confianza puesta en ti, Señor. Vamos a orar, dile, Dios, gracias porque gracias porque tú tienes una promesa para mí, Señor, para mi familia, para mis hijos, para mi descendencia, Señor. Tú tienes promesas y tú las cumplirás porque yo he decidido hoy creer en ti. Tú dile, Señor, yo decido creer en ti, Señor. Yo quiero tener esta fe de Abraham porque yo soy hijo de Abraham también por medio de la fe, Señor. Yo quiero y decido creer en ti, Dios. Gracias porque tú tienes esa promesa para mí, Señor. Amén.